En este video vamos a regresar a mi pequeño jardín acá en mi apartamento para hablar un poco más acerca de las plantas respecto a los temas que aparecen en la guía número uno y número 2. La guía número 2 señala que las plantas son seres autótrofos. Autótrofos quiere decir que ellas mismas producen su propio alimento. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que es que nosotros para poder comer necesitamos cultivar, necesitamos cosechar, necesitamos sacrificar animales, necesitamos cocinarlos, necesitamos elaborarlos y por eso es que nosotros somos seres heterótrofos. Es decir, que necesitamos comer a otros seres para poder vivir. En cambio, ellas no. Ellas necesitan de unos componentes muy básicos que los consigue en su ambiente natural y que les sirve de ingredientes para ellas mismas, dentro de ellas, elaborar su propio alimento. ¿Qué es lo que necesitan entonces las plantas para elaborar su propio alimento? Tenemos entonces varios ingredientes. El principal, luz del sol. La luz del sol es vital para ellas. Puede que ustedes las cuiden y les echen toda el agua que puedan, pero si mantienen la planta en un sitio oscuro, van a ver que no va a crecer de la misma manera que lo haría que si estuviera en un lugar iluminado. ¿Por dónde entra la luz del sol? Por las hojas. En algunas guías me escribieron que las hojas tienen unos poros que se llaman estomas. Las estomas son unos huequitos que tienen todas las hojas. No los pueden ver porque son huequitos microscópicos y es a través de ellos que se captura la energía de la luz del sol. Esta va a entrar y se va a mezclar con algunas sustancias químicas que tienen las plantas adentro. Dentro de ellas, la clorofila. La clorofila tiene dos funciones. Primero, interviene en la captación de la energía solar para convertirlo en el alimento de la planta. Lo segundo es que le da ese color verde que tienen las plantas. ¿Por qué color verde? Porque otros colores captarían mal la luz del sol. El color verde es un color neutro. Si ustedes se acuerdan, el color verde sale de la mezcla del amarillo y del azul. El amarillo es un color cálido y el azul es un color frío. Entonces, la naturaleza eligió ese color porque captura mejor la luz del sol. Si las plantas, por ejemplo, fueran amarillas o fueran rojas, captarían demasiado la luz del sol y terminarían muriendo. Si fueran azules o violetas, esos colores no captan bien la luz del sol y por falta de capturar esa energía también terminarían muriendo. Entonces, como ven, la naturaleza todo lo calcula y no deja absolutamente nada al azar. El segundo componente es el agua. El agua y los minerales los captura a través del suelo. En este caso, pues mis planticas me toca regarlas cada cierto tiempo porque pues obviamente aquí no me llueve. Así que tengo que tener en cuenta cada cuánto necesitan agua. Por ejemplo, este que es el fresal necesita agua cada 2 días, consume demasiada agua. En cambio, este que es un cactus solamente necesita una vez a la semana agua. Igualmente, el suelo también es bastante importante para ellas. Un suelo con mucha arena o con mucho barro es un suelo muy pobre en nutrientes. Así que se necesita que el suelo tenga elementos nutritivos para las plantas. No quiere decir que en la arena o en el barro no crezcan plantas. Crecen, pero son de otra naturaleza.
Las plantas carnívoras, por ejemplo, en la naturaleza crecen en suelos que son muy pobres en nitrógeno. Así que cuando uno las va a plantar en su propia casa, la tierra tiene que ser especial. Es una tierra que imita las condiciones de la tierra en la que naturalmente deberían estar, y eso le permite desarrollar las trampas para capturar insectos. En este caso, las carnívoras tienen los dos tipos de alimentación. Son autótrofas porque siguen siendo plantas, pero cuando el suelo no tiene suficientes nutrientes, desarrollan las trampas para poder capturar animales, y en este caso estamos hablando también de seres heterótrofos. En el caso de los cactus que no tienen hojas, quien captura la luz del sol es el mismo tronco. El tronco sirve tanto de sostén de la planta como capturador de la luz del sol. Así que el tronco está también repleto de estomas a lo largo de ellos. Por eso es que los cactus son verdes y no tienen un tronco café como las plantas que uno normalmente ve. El último ingrediente que necesitan las plantas para elaborar su alimento se los da este chiquitín que está durmiendo por acá. Este chiquitín llamado Kirby, cuando respira, respira oxígeno. Y el aire que sale de sus pulmones se llama dióxido de carbono. Pues bien, el dióxido de carbono lo necesitan las plantas. ¿Para qué lo necesitan? Lo necesitan para el combustible con el cual, entre comillas, cocina todos los ingredientes que habíamos visto: la luz del sol, el agua, los minerales y otros nutrientes. También, como todo ser vivo, las plantas producen a su vez un material de desecho. Ese material de desecho es el oxígeno que nosotros respiramos y que este caballero dormilón también respira. Entonces, entre nosotros los animales y las plantas hay una relación simbiótica, es decir, necesitamos de las plantas para que nos generen el oxígeno que respiramos, y las plantas a su vez necesitan el dióxido de carbono que nosotros desechamos para que ellas puedan elaborar su propio alimento. Todo ese proceso que les acabo de decir de capturar la luz del sol, absorber agua, absorber minerales, absorber nutrientes y absorber el dióxido de carbono para elaborar su propio alimento se llama fotosíntesis. Foto significa luz. Síntesis significa reunir todos esos elementos y convertirlos en otros más simples para poderlos elaborar en forma de alimento. Y esa es la manera como las plantas terminan elaborando su propio alimento. Pasemos ahora entonces a la parte de reproducción. Este caballero acá se reproduce sexualmente. Es un mamífero y necesita, si quiere tener hijos, necesita de una hembra con la cual poderse reproducir. Las plantas tienen dos tipos de reproducción: una sexual y una asexual. Esta planta, por ejemplo, tiene reproducción sexual. Este es un pimentón que estamos viendo a ver si por fin agarra en la maceta. ¿Por qué tiene reproducción sexual? Porque ella elabora flores y las flores tienen unos componentes masculinos y femeninos. En la naturaleza viene una abeja, por ejemplo, se posa sobre una flor y captura algo que se llama el polen. Se unta de algo llamado polen. Es un polvo que se le impregna en todo el cuerpo. Cuando visita una segunda flor, el polen que había sacado de la flor anterior queda impregnada dentro de la segunda flor, generando así la fecundación de la flor, que se va a convertir en un fruto, que se va a convertir en una semilla, que va a dar luz a otra planta nueva. Eso, el ciclo reproductivo de la planta, lo vamos a ver mucho mejor en cuarto,
pero pues el asunto es que esta planta necesita de un componente masculino y otro femenino para poderse reproducir. El fresal tiene los dos tipos de reproducción. El fresal también produce flores, por lo tanto también contiene componentes masculinos y femeninos. Sin embargo, el fresal hace trampa también porque se puede reproducir sola. Esto que ven acá es un piecito del mismo fresal. Si ven, sale de la planta original. Si ven, a pesar de que esto es un tallo, esto que son nódulos, esto realmente, si ustedes lo plantan, se puede convertir en una raíz. Entonces, ¿qué es lo que hace en este caso el fresal? Lo que hace es alargar su tallo y crear estos nódulos. A partir de estos nódulos crece una planta nueva sin que haya intervención de una parte masculina o una parte femenina. Esto es muy parecido a lo que es como la gemación, es decir, que de la planta sale un pedazo que se va a convertir en una planta nueva. Si yo esta parte, este nódulo, yo lo siembro, esta planta va a seguir creciendo normalmente y se va a convertir en una planta completamente independiente. Acá, por ejemplo, si ven, de aquí salió un nódulo que lo planté en esta maceta. Aquí aparece. Hace unos 4 días, esta hojita, esta de acá, a ver la punto. Esta plantica de acá tenía unas hojas así de chiquiticas y hoy en día ya creció de esta manera. ¿Qué significa? Que el nódulo le gustó mucho la tierra, lo planté aquí, aquí se ve el nódulo y cogió la tierra. Dentro de unos días yo voy a poder cortar este tallo para separarlo de su mamá y esta planta va a crecer completamente independiente de esta. No necesité semillas, no se necesitaron flores, no se necesitó nada, sino que ella misma va produciendo sus hijos mediante estos nódulos. Eso se le llama reproducción asexual, porque no hubo necesidad de unir una parte masculina ni una parte femenina. Ella misma va produciendo por sí sola sus propios hijos. Otro ejemplo de reproducción asexual son los helechos. Los helechos, bueno, ya se los presento. La vez pasada estaba más chiquito y vean ya esta belleza. Los helechos son plantas primitivas, son plantas más viejas que los dinosaurios y han sobrevivido hasta hoy. Y se reproducen asexualmente. No tienen flores porque las flores son de plantas avanzadas, sino lo que tienen es que algunas hojas por debajo producen esporas. Las esporas son una especie de gérmenes supremamente diminutas que lo único que necesitan es de tierra buena a donde caer y comenzar a crecer una nueva planta. ¿De dónde salieron las esporas? La misma planta los produce por sí solo. No necesita una parte masculina ni una parte femenina. Hay hojas que no producen esporas, pero pues esta, como vieron, está repleta de esto. Poco a poco las esporas las va liberando y pueden caer y comenzar, como aquí, nuevas planticas pequeñitas que no son más que la versión pequeñita de las mamás. Entonces acá tenemos un helecho que está creciendo en mi pingüina y pues
Simplemente lo que pasó es que las esporas cayeron de la planta grande a la tierra de acá. Como era tierra buena, pues comenzaron ahí a crecer sin ayuda de un componente masculino y un componente femenino. Como les repito, eso es un tipo de reproducción asexual. Esa es la diferencia entre los dos tipos de reproducción.